Cuando hablamos de dinero, la mayoría de las personas piensa en cifras, en billetes, en números reflejados en una cuenta bancaria. Sin embargo, lo que está detrás de cada una de esas cifras es tiempo. El tiempo que invertimos en un trabajo, en un proyecto, en un esfuerzo físico o mental. La vida de cada persona se mide en horas, días y años, que no regresan jamás. Y aunque es evidente, solemos olvidarlo cuando intercambiamos esas horas por dinero. Esa desconexión nos lleva a trabajar mucho y ganar poco, a aceptar cualquier intercambio como válido, sin pensar en el verdadero valor de lo que estamos entregando. Imagina que tu tiempo es como agua pura que fluye de una fuente. Cada día se abre el grifo y salen 24 litros de agua. Ni uno más, ni uno menos. No puedes guardar el agua que no usaste ayer, ni adelantarla de mañana. Solo tienes lo que fluye en el presente. Ese recurso es limitado, y sin embargo, la mayoría lo entrega en intercambios mal pagados, sin detenerse a calcular cuánto de vida está dejando en la mesa. Trabajar 8 o 10 horas por un salario que apenas cubre lo básico es, en esencia, aceptar que tu vida vale menos de lo que realmente debería. La riqueza comienza cuando aprendes a observar con otros ojos el tiempo que posees. No se trata de cuánto trabajas, sino de cómo decides trabajar y en qué inviertes esas horas. Dos personas pueden dedicar las mismas 8 horas al día a un trabajo, pero una obtiene un ingreso que multiplica lo invertido, mientras que la otra solo repite un ciclo interminable de esfuerzos sin progreso. Esa diferencia no se debe a la suerte, sino al entendimiento de cómo usar el tiempo como un recurso estratégico. Hay quienes creen que la clave está en trabajar más horas, en sacrificar el descanso y en demostrar que son incansables. Sin embargo, eso es solo un espejismo. Puedes trabajar 20 horas al día y seguir siendo pobre, porque la cuestión no está en la cantidad, sino en la calidad y el enfoque. Si esas 20 horas están invertidas en tareas repetitivas, sin crecimiento ni escalabilidad, la recompensa será mínima. Por el contrario, alguien que dedica 3 horas diarias a construir un activo que sigue generando valor incluso cuando duerme, terminará acumulando más riqueza a largo plazo. Este cambio de perspectiva es fundamental. Cada hora de tu vida puede convertirse en un ladrillo para edificar libertad o en una piedra que cargas sin descanso. La elección se toma todos los días, en cada decisión aparentemente pequeña, desde aceptar un empleo que paga poco, hasta gastar horas enteras en distracciones que no dejan ningún fruto. El tiempo no se detiene a esperarnos, pasa, nos guste o no. Y mientras tanto, las oportunidades de transformarlo en riqueza dependen de nuestra capacidad de reconocerlo como el recurso más valioso. Detente un momento y piensa, ¿cuánto vale una hora de tu vida? No lo que te paga tu jefe, sino lo que realmente representa para ti. Una hora menos con tu familia, una hora menos de salud, una hora menos de sueño. Cuando lo entiendes, dejas de regalar tu tiempo en actividades que no te acercan a tus metas. Empiezas a ser más selectivo, más consciente, porque el dinero perdido puede recuperarse, pero una hora jamás regresa. Y si la riqueza no está directamente ligada al tiempo, sí depende de cómo aprendes a multiplicar el fruto de cada hora invertida. Así comienza el camino de transformar tu relación con el ingreso, viendo el tiempo no como algo que se gasta, sino como un capital que debe invertirse sabiamente. El primer paso es despertar a esa realidad, y a partir de ahí cada hora se convierte en una oportunidad de construir más que un salario, de levantar una vida donde el dinero trabaja para ti en lugar de que tú trabajes sin descanso por él. Vivimos en una cultura que glorifica estar ocupados. Si preguntas a alguien cómo está, la respuesta automática suele ser, ocupado, con 1000 cosas, sin tiempo para nada. Esa frase parece un trofeo, como si la ocupación fuera señal de éxito. Pero estar ocupado no significa ser productivo, y mucho menos construir riqueza. De hecho, muchas veces la ocupación es el disfraz perfecto de la improductividad, porque nos hace sentir que avanzamos cuando en realidad solo damos vueltas en círculos. El tiempo, ese recurso limitado del que hablábamos, se malgasta cada vez que confundimos movimiento con progreso. Un hámster corre en su rueda durante horas,
agotado, pero al terminar está en el mismo sitio. Así viven muchas personas, trabajando más de lo necesario, pero sin construir nada que se multiplique en el futuro. Llenan su agenda de reuniones, tareas y actividades urgentes, pero no importantes. Al final del día sienten cansancio, sienten que hicieron mucho, pero su cuenta bancaria sigue igual o incluso peor. La riqueza comienza cuando aprendes a diferenciar entre lo que es urgente y lo que es valioso. Lo urgente pide tu atención inmediata, responder correos, atender llamadas, resolver pequeños problemas. Lo valioso, en cambio, es aquello que no siempre grita, pero que construye bases sólidas. Aprender una habilidad rentable, crear un proyecto que pueda crecer, sembrar relaciones significativas. El error está en que la mayoría dedica el 90% de su tiempo a lo urgente y apenas unas migajas a lo valioso. Y así, año tras año, se mantiene atrapada en la misma rueda del hámster. El secreto está en entender que no todas las horas pesan igual. Una hora dedicada a desplazarte en tráfico denso no produce lo mismo que una hora invertida en escribir un libro, grabar un curso, diseñar un producto o estructurar un negocio. Una hora en redes sociales, mirando la vida de otros, no tiene el mismo peso que una hora reflexionando en silencio sobre estrategias para multiplicar tus ingresos. Pero si no aprendes a distinguir, acabarás creyendo que todo tiene el mismo valor, y por eso seguirás cambiando oro por cobre sin darte cuenta. Algunas personas trabajan 12 horas en un empleo y reciben un salario fijo, limitado, que no crece aunque ellos se desgasten más. Mientras tanto, alguien que dedica solo 2 horas al día a construir un negocio digital puede, con el tiempo, generar ingresos que se multiplican sin necesidad de añadir más horas. Esa es la gran diferencia entre ocupación y productividad. Uno cambia tiempo por dinero de manera lineal, el otro convierte tiempo en sistemas que generan ingresos incluso en ausencia del esfuerzo constante. El problema no es trabajar duro. El problema es trabajar duro en lo equivocado. Puedes estar sudando, agotado, madrugando y desvelándote, y aún así no estar construyendo riqueza. Porque lo que define el resultado no es cuántas horas trabajaste, sino en qué dirección estaban orientadas esas horas. Si dedicas tu tiempo a actividades que no pueden multiplicarse, estás atando tu ingreso a tu esfuerzo de manera permanente. Pero si inviertes tu tiempo en actividades con potencial de crecimiento, el esfuerzo inicial se convierte en una semilla que sigue dando frutos mucho después de haber sido plantada. Aquí es donde muchos fallan, confunden el sacrificio con la estrategia. Creen que cuanto más trabajen, más dinero tendrán. Y aunque puede ser cierto en un nivel muy básico, la realidad es que el sacrificio sin dirección es un desperdicio. Un campesino puede pasar meses arando un terreno seco, sin sembrar nada, y al final del año no tendrá cosecha. No importa cuánto haya trabajado, lo que importa es si sembró en el lugar correcto, con las semillas correctas y en el momento oportuno. Con el tiempo ocurre lo mismo. Puedes malgastarlo en labores estériles o invertirlo en proyectos que fructifican. El reto es empezar a preguntarte cada día: ¿esto que estoy haciendo me acerca a un ingreso que pueda crecer por sí mismo, o simplemente me mantiene ocupado? La honestidad en esta respuesta puede ser incómoda, pero es la clave para empezar a redirigir tu vida, porque no basta con estar activo, ni con llenar agendas. La riqueza requiere foco, visión y la valentía de dejar de hacer lo que solo ocupa espacio sin dar fruto. En el fondo, la gran diferencia entre los que logran libertad financiera y los que no está en cómo administran su tiempo. Los primeros entienden que no se trata de trabajar más, sino de trabajar en lo que multiplica. Los segundos, en cambio, se pierden en la trampa de la ocupación, creyendo que correr más rápido en la rueda del hámster los sacará de ella, sin darse cuenta de que esa rueda no tiene salida. Uno de los mayores errores que la mayoría comete sin darse cuenta es entregar su tiempo a cambio de un precio que alguien más decidió. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los empleos tradicionales. Trabajas una cantidad de horas establecidas y recibes un salario fijo que no siempre refleja tu esfuerzo, tu talento ni el valor real que generas. El problema no es tener un empleo,
sino quedarse atrapado en la lógica de que tu tiempo vale lo que otro te paga. Esa creencia limita tu visión y hace que subestimes la capacidad que tienes de multiplicar tu propio ingreso. Piénsalo, si tu jornada es de 8 horas, por más que te esfuerces, tu ingreso estará limitado a ese rango de tiempo. No importa si trabajas al triple de intensidad que tus compañeros, el pago no se multiplicará automáticamente, porque no depende de ti, sino de un sistema diseñado para mantenerte dentro de un marco fijo. Esta es la razón por la que muchas personas, aun siendo inteligentes, trabajadoras y comprometidas, siguen teniendo problemas financieros, están vendiendo su tiempo en el mercado equivocado. Aquí surge una reflexión crucial. ¿Qué pasaría si empezaras a poner tu tiempo en proyectos donde el valor no lo determina un jefe, sino el impacto que logres crear? Cuando construyes un negocio, una idea o un sistema, tu tiempo deja de valer solo por horas y empieza a valer por resultados, y esos resultados pueden multiplicarse mucho más allá del límite de un salario. Esa es la diferencia entre trabajar en el tiempo y trabajar con el tiempo. El ejemplo más evidente lo vemos en quienes escriben un libro, desarrollan un software, diseñan una aplicación o crean contenido en Internet. Al inicio, invierten horas intensas en el desarrollo. Es un esfuerzo que, al principio, no parece dar frutos inmediatos, pero cuando el producto está listo, esas horas se convierten en algo que sigue generando valor mucho tiempo después, incluso mientras duermen. El autor sigue vendiendo copias de su libro, años después de haberlo escrito. El programador recibe ingresos por licencias de su software. El creador de contenido monetiza videos que grabó hace meses. Esa es la esencia de multiplicar el valor del tiempo, transformar horas en semillas que producen de manera continua. El verdadero problema es que la mayoría teme romper con el sistema del salario fijo, porque este ofrece seguridad aparente. Te garantiza un ingreso cada mes, pero a cambio de limitar tu capacidad de crecimiento. Esa seguridad es como una jaula dorada, cómoda, estable, pero encerrada. Cuando vives dentro de esa jaula, tu tiempo siempre estará al servicio de otros, y la riqueza nunca será tuya en plenitud, porque el techo está definido por el contrato que firmaste. No se trata de despreciar los empleos. Muchos son necesarios, y en muchos casos pueden ser plataformas de aprendizaje. Pero si tu meta es la libertad financiera, debes aprender a pensar más allá del salario, porque la riqueza no se construye con horas vendidas, sino con horas sembradas en proyectos propios. Una sola hora invertida en desarrollar una idea con potencial de crecimiento puede valer más que 100 horas dedicadas a una actividad rutinaria en la que eres reemplazable. Otro punto importante es que vender tu tiempo por un precio bajo es, en realidad, una pérdida doble. Pierdes no solo la posibilidad de generar más, sino también la oportunidad de aprender a multiplicar. Quienes dependen únicamente de un sueldo rara vez desarrollan la mentalidad de inversionista, creador o estratega, porque su tiempo siempre está condicionado a cumplir órdenes. En cambio, cuando empiezas a dedicar aunque sea una parte de tus horas a proyectos propios, entrenas tu mente en habilidades que a largo plazo pueden liberarte del ciclo del salario fijo. Piensa en lo siguiente: el tiempo que gastas resolviendo tareas menores en un empleo podría usarse para aprender algo que en pocos años te dé ingresos que superen todo tu salario acumulado. Esa es la paradoja. Creemos que es más seguro quedarnos en lo estable, pero lo realmente inseguro es depender de un ingreso que nunca crecerá al ritmo que tu vida y tus necesidades lo exigen. La verdadera seguridad viene de tener control sobre tu tiempo y de usarlo para crear activos que trabajen por ti. Por eso, la clave no está en trabajar más horas para otros, sino en aprender a dedicar parte de esas horas a proyectos que puedan multiplicarse. No tienes que renunciar de inmediato a lo que haces, pero sí debes tener un plan, una franja de tiempo cada día donde siembres en lo que puede darte libertad. Aunque sean 2 horas diarias, con el tiempo esa inversión se convertirá en el motor que te saque del ciclo de vender tu tiempo al precio que otros imponen. En resumen, la riqueza comienza cuando dejas de regalar tus horas al precio de otro
y empiezas a invertirlas en construir algo que tenga valor propio. Cada hora puede ser un gasto o una inversión. La decisión es tuya. Y es allí donde empieza la verdadera diferencia entre quienes siguen atados a un salario limitado y quienes logran multiplicar sus ingresos hasta alcanzar la libertad. Hay una realidad que pocos quieren aceptar. La pobreza no siempre viene de la falta de oportunidades, sino de la mala administración del tiempo. Cada día, todos recibimos el mismo recurso, 24 horas. Sin embargo, la diferencia entre quien multiplica su ingreso y quien vive atrapado en la escasez está en cómo decide invertir esas horas. El problema es que muchos no se dan cuenta del costo invisible que pagan por malgastar su tiempo en actividades que no aportan nada a su futuro. El entretenimiento sin control es uno de los mayores ladrones de tiempo. Pasar horas frente a la televisión, navegando sin rumbo en redes sociales o sumergido en distracciones digitales, parece inofensivo, pero en realidad es como dejar una fuga abierta en una cuenta bancaria. Poco a poco, ese recurso se escapa y nunca regresa. El tiempo desperdiciado hoy es ingreso perdido mañana. No se trata de eliminar el descanso o las actividades recreativas, sino de reconocer cuándo se convierten en cadenas que impiden el progreso. A esto se suma la trampa de la urgencia. Muchas personas viven apagando incendios diarios, corriendo de un problema a otro, sin detenerse a pensar si esas actividades realmente los acercan a sus metas. Se llenan de ocupaciones, pero no de productividad. Creen que estar siempre ocupados es lo mismo que avanzar, cuando en realidad lo único que hacen es gastar horas en asuntos que mañana ya no tendrán importancia. Y el costo de esa confusión es enorme. Dejan de invertir tiempo en construir activos y lo gastan en resolver lo que otros demandan. Lo más alarmante es que el costo del tiempo mal administrado no se mide solo en dinero, sino en oportunidades perdidas. Cada hora mal gastada es una habilidad que no aprendiste, un contacto que no buscaste, un proyecto que no avanzaste, una idea que no desarrollaste. Esa suma invisible de oportunidades perdidas a lo largo de los años es lo que marca la diferencia entre quienes alcanzan independencia financiera y quienes llegan a la vejez preguntándose en qué se les fue la vida. Hay quienes creen que la solución es trabajar más duro, pero eso no resuelve el problema. Puedes trabajar jornadas extenuantes y aún así mantenerte pobre si tu tiempo no está dirigido a las cosas correctas. La clave no es trabajar más, sino trabajar de manera inteligente, eliminando lo que roba tu tiempo sin generar valor y enfocándote en actividades que construyan algo duradero. La productividad real no está en hacer más cosas, sino en hacer las cosas que realmente cuentan. Uno de los costos más peligrosos del tiempo mal administrado es la pérdida de energía mental. Cuando dispersas tu atención en demasiadas tareas pequeñas, terminas agotado, sin fuerzas para lo que de verdad importa. Y ese agotamiento crea un ciclo vicioso. Como no tienes energía, pospones tus proyectos, y como los pospones, nunca avanzas, lo que te mantiene atrapado en la rutina. El costo no es solo económico, sino emocional. Pierdes motivación, claridad y propósito. La administración del tiempo no es un asunto de calendarios ni de relojes, sino de prioridades. Si tu meta es multiplicar tu ingreso, cada hora debe convertirse en una semilla para el futuro. Eso significa que debes tener la valentía de decir no a muchas cosas que parecen urgentes, pero que no aportan a tu crecimiento. Significa también establecer límites claros con quienes intentan poner su agenda sobre tu vida. Cada vez que cedes tu tiempo a lo que no es esencial, estás regalando parte de tu riqueza. Por eso, la pregunta que deberías hacerte constantemente no es ¿estoy ocupado?, sino ¿esto me acerca a mi libertad? Esa simple evaluación puede ahorrarte años de desperdicio. Si lo que estás haciendo no contribuye a construir un activo, mejorar una habilidad, fortalecer una relación valiosa o generar un ingreso multiplicable, probablemente estás pagando el costo invisible del mal uso del tiempo. El gran secreto es que todos tienen el mismo recurso, pero no todos lo administran igual.
Algunos transforman una hora en una inversión que les devuelve ingresos durante años. Otros convierten esa misma hora en entretenimiento pasajero, que mañana no significará nada. La diferencia no está en la cantidad de tiempo disponible, sino en la calidad de las decisiones que tomas con él. Cuando logras ver tu tiempo como un recurso más valioso que el dinero, tu forma de vivir cambia por completo. El dinero perdido puede recuperarse, pero el tiempo desperdiciado jamás vuelve. Y entender esto es lo que marca el inicio de una vida donde cada decisión sobre tus horas está alineada con tu deseo de multiplicar ingresos y construir libertad. La mayoría de las personas quieren resultados inmediatos. Sueñan con ingresos altos, independencia financiera y libertad de horarios, pero no comprenden que la riqueza no aparece de la noche a la mañana. Igual que la tierra necesita semillas y paciencia para dar fruto, la riqueza exige que siembres tiempo en las áreas correctas antes de ver resultados. Lo que hoy parece lento y casi invisible, en realidad es la base de tu futuro. Cada hora invertida en aprendizaje, disciplina y construcción de activos es como una semilla que tarde o temprano dará cosecha. El problema es que muchos no siembran nada porque no tienen paciencia. Se desaniman cuando no ven resultados inmediatos y abandonan demasiado pronto. Esa impaciencia es uno de los mayores enemigos de la prosperidad. Quieren multiplicar ingresos, pero siguen usando sus horas como si fueran hojas al viento, sin propósito. Lo cierto es que el tiempo es tierra fértil, pero lo que siembres en él determinará lo que coseches mañana. Si inviertes en ocio sin medida, cosecharás vacío. Si inviertes en hábitos disciplinados y proyectos productivos, cosecharás abundancia. Sembrar tiempo en ti mismo es la inversión más rentable. Aprender una nueva habilidad, leer un libro que amplíe tu mentalidad, practicar una disciplina que te haga más fuerte. Todo eso se convierte en riqueza futura. No es visible de inmediato, pero en el largo plazo marca la diferencia. Piensa en alguien que decide dedicar 2 horas al día durante un año a desarrollar una habilidad rentable, como programación, diseño, comunicación o ventas. Al final de ese año, esa persona no solo tiene más conocimientos, sino también más puertas abiertas para multiplicar sus ingresos. La semilla fue el tiempo, el fruto es la oportunidad. También está la siembra de tiempo en relaciones. Muchas veces, el ingreso se multiplica no solo por lo que sabes hacer, sino por quien te conoce y confía en ti. Sembrar tiempo en escuchar, ayudar y conectar con personas correctas abre puertas que de otra forma jamás se abrirían. La red de contactos, construida con paciencia y autenticidad, se convierte en un terreno fértil donde nacen colaboraciones, alianzas y proyectos que multiplican ingresos. Ignorar esto es un error que cuesta años de estancamiento. Otro campo fértil para sembrar tiempo es la creación de sistemas. Quien trabaja únicamente por dinero intercambia horas por billetes y nada más. En cambio, quien siembra tiempo en crear un sistema, sea un negocio, una fuente digital de ingresos, una estrategia de inversión o un proceso automatizado, logra que su tiempo trabajado una vez le siga generando resultados. Es la diferencia entre ser jornalero y ser agricultor. El jornalero trabaja hoy y mañana debe volver a empezar. El agricultor siembra una vez y después de un tiempo cosecha repetidamente. Sembrar tiempo para cosechar riqueza también implica renuncia. Hay que tener el valor de dejar de invertir horas en lo que no da fruto. Puede ser difícil cortar amistades improductivas, hábitos que roban tu atención o actividades que drenan tu energía. Pero cada minuto entregado a lo estéril es una semilla perdida. Y el terreno de tu vida no es infinito. Solo tienes un número limitado de horas. Sembrarlas en lo inútil significa perder oportunidades que nunca volverán. Lo curioso es que, al principio, esta siembra no se nota. Pareciera que nada cambia. Estudias, trabajas en silencio, construyes un proyecto y no ves recompensas inmediatas. Pero de pronto, después de meses o años, el terreno empieza a dar fruto, y quienes te rodean se sorprenden. La diferencia está en que mientras otros gastaban su tiempo en distracciones, tú lo invertías en semillas de futuro. El resultado no es suerte,
es cosecha. Si quieres multiplicar tu ingreso, empieza a ver cada hora como una semilla. Pregúntate, ¿qué estoy sembrando en este momento? ¿Esto me dará un fruto valioso mañana? Si la respuesta es no, entonces estás desperdiciando tierra fértil. No necesitas jornadas de 20 horas para prosperar. Lo que necesitas es sembrar de manera constante en lo que realmente produce. La riqueza no es un milagro instantáneo, es el fruto inevitable de la siembra disciplinada del tiempo. Quien entiende esto, deja de quejarse por lo que no tiene y comienza a sembrar lo que quiere cosechar. Y aunque al principio cueste, el futuro siempre recompensa al que siembra con paciencia. Las horas invisibles son aquellas que casi nadie ve, pero que deciden el rumbo de tu vida. Son los momentos silenciosos en los que eliges entre quedarte en la comodidad o avanzar hacia algo más grande. Allí, donde no hay aplausos ni reconocimiento, es donde se determina si tu tiempo construye riqueza o se disuelve en nada. Piénsalo. La mayoría de personas desperdicia esas horas en distracciones, en rutinas automáticas, en actividades que solo sirven para llenar el día. Llegan cansadas del trabajo, se sientan frente a una pantalla y dejan que el tiempo se escurra. Esas horas invisibles podrían convertirse en la diferencia entre seguir atrapado en un ingreso limitado o abrir la puerta a nuevas fuentes de abundancia. Quien entiende el poder de esas horas, comienza a verlas como oro. No son un residuo de tu día, son una reserva secreta de oportunidades. Una hora invertida en leer, en diseñar un proyecto, en aprender una nueva habilidad o en escribir ideas puede parecer poco, pero sumada con constancia, se transforma en algo gigantesco. Esas horas invisibles son el taller silencioso, donde se forjan las riquezas futuras. Lo interesante es que casi nadie te va a felicitar por cómo usas ese tiempo. No habrá espectadores que celebren tu disciplina. No habrá premios inmediatos por renunciar a la comodidad. Pero más adelante, cuando los frutos aparezcan, todos pensarán que fue un golpe de suerte. Lo que no entenderán es que tu suerte se construyó en esas horas invisibles que nadie vio. En la historia de los grandes innovadores, líderes y empresarios siempre se repite este patrón. Aprovecharon las horas que los demás desperdiciaban. Mientras otros dormían demasiado, ellos escribían. Mientras otros se distraían con placeres momentáneos, ellos aprendían. Mientras otros se quejaban de la falta de oportunidades, ellos usaban las horas silenciosas para crearlas. La riqueza no apareció por magia, apareció porque entendieron que cada hora tiene un precio, y las invisibles son las más valiosas. Estas horas también revelan tu verdadera motivación. Cualquiera puede esforzarse cuando alguien lo observa, pero solo quien está comprometido en serio aprovecha el tiempo cuando no hay testigos. Ese esfuerzo oculto es el que construye confianza en ti mismo, porque empiezas a notar que eres capaz de sembrar disciplina aunque nadie lo exija. Y esa confianza se convierte en una fuerza que atrae oportunidades. Si miras hacia atrás, notarás que muchas de las decisiones que cambiaron tu vida ocurrieron en momentos pequeños e invisibles. Decidiste estudiar en vez de distraerte, conversar con alguien que terminó siendo clave, escribir una idea que luego se volvió proyecto. Todo parecía mínimo, pero con el tiempo se volvió trascendente. Lo mismo ocurre con la riqueza. Se construye ladrillo a ladrillo, en esas horas que parecen sin importancia. Ahora, lo desafiante es que estas horas no te avisan que son valiosas. Se disfrazan de ocio inofensivo, de solo un rato frente al teléfono, de mañana empiezo. Por eso requieren vigilancia y conciencia. Tienes que preguntarte constantemente, ¿lo que hago con esta hora me acerca a mi visión de vida o me aleja de ella? Porque una hora invisible mal usada nunca vuelve, y una hora invisible bien aprovechada puede ser la semilla de tu libertad financiera. La riqueza verdadera no se mide solo en dinero, sino en cómo aprendes a multiplicar tu tiempo. Y la multiplicación comienza en las horas que nadie controla, que nadie exige, que solo tú decides cómo usar. Si las desprecias, seguirás atrapado en la rutina. Si las honras, descubrirás que son el terreno secreto donde germina todo lo que siempre soñaste.
Así que no subestimes el valor oculto de esas horas invisibles. En ellas, no solo trabajas por dinero, sino que fabricas la vida que quieres. El mundo verá los frutos después, pero tú sabrás que todo empezó en silencio, cuando elegiste dar valor a lo que los demás descuidaban. Cuando pensamos en riqueza, solemos imaginar billetes, propiedades, inversiones o números en una cuenta bancaria, pero hay un recurso aún más caro, más limitado y más imposible de recuperar: tu tiempo. Cada minuto desperdiciado es como una moneda arrojada a un río, imposible de recuperar. Sin embargo, como no lo vemos físicamente desaparecer, tendemos a subestimarlo. Y ahí está la raíz de uno de los mayores frenos para alcanzar la libertad financiera. El dinero perdido puede volver. Puedes trabajar, emprender, vender, negociar y recuperar lo que perdiste. Pero el tiempo jamás retorna. Cada hora que dejas ir en actividades que no aportan a tu vida es un agujero en tu futuro. Y lo más duro es que ese costo no lo ves inmediatamente. No llega una factura que diga: perdiste 4 horas hoy, eso te costará tu proyecto en 3 años. No, es más silencioso. El precio aparece cuando miras atrás y te das cuenta de que podrías haber avanzado mucho más si hubieras usado mejor tu tiempo. El costo oculto del tiempo malgastado es que reduce tus oportunidades futuras. Un día sin avanzar en tu meta puede parecer inofensivo, pero si ese día se repite una y otra vez, habrás entregado semanas, meses e incluso años enteros a la nada. Y lo más triste es que la mayoría se da cuenta demasiado tarde. Descubren que la juventud ya pasó, que la energía ya no es la misma, que las ideas que tenían ya fueron usadas por otros. Todo porque en el presente no vieron el valor del tiempo. Lo curioso es que la sociedad entera parece diseñada para hacernos malgastar nuestro tiempo. Redes sociales, entretenimiento vacío, compras impulsivas, discusiones sin sentido, quejas repetitivas. Todo parece conspirar para mantenernos ocupados en lo trivial y alejarnos de lo esencial. Y si no tomamos control consciente, terminamos atrapados en un ciclo en el que el tiempo se nos escurre sin darnos cuenta. El costo oculto también afecta nuestra mente. Cuando gastamos horas en cosas que no producen, empezamos a sentir que no tenemos control sobre la vida. Nos invade la frustración, la sensación de estar estancados, de no avanzar. Esa emoción, repetida día tras día, nos roba motivación y nos lleva a conformarnos con menos de lo que realmente podríamos alcanzar. En cambio, cuando cuidamos cada hora, nuestra mente se llena de propósito, de claridad, de fuerza. Es importante entender que el tiempo malgastado no solo frena tu crecimiento económico, también afecta tu crecimiento personal, porque lo que hoy decides hacer con tu tiempo moldea en quién te conviertes. Cada minuto invertido en aprendizaje te transforma en alguien más sabio. Cada hora dedicada a practicar una habilidad te convierte en alguien más capaz. Cada instante entregado a un hábito productivo te acerca más a tu visión de futuro. Pero si esas mismas horas se entregan al vacío, te vuelves esclavo de la rutina y la mediocridad. Imagina por un momento que cada hora de tu vida tiene un precio. No un precio cualquiera, sino el valor de lo que podrías construir con ella. ¿Cuánto vale una hora que podrías invertir en diseñar tu negocio? ¿Cuánto vale una hora dedicada a mejorar tu salud, que te dará más años de vida para disfrutar tu riqueza? ¿Cuánto vale una hora que podrías pasar aprendiendo una habilidad que en el futuro multiplicará tus ingresos? Si haces ese cálculo, descubrirás que tu tiempo es más caro que cualquier cosa que puedas comprar. El gran error es creer que el tiempo es infinito. Esa ilusión nos hace aplazar decisiones, posponer proyectos, dejar para mañana lo que sabemos que deberíamos hacer hoy. Pero la realidad es que cada día que pasa es un día menos, no un día más. El tiempo no se acumula, se consume. Y cada hora que malgastas no solo desaparece, sino que abre un vacío que nunca más podrás llenar. Si quieres construir riqueza, tienes que comenzar por respetar tu tiempo, porque tu tiempo es la semilla. Si lo plantas en terreno fértil, producirá abundancia. Si lo dejas caer en el desierto del ocio inútil,
desaparecerá sin dejar rastro. No puedes controlar cuántos días te quedan, pero sí puedes decidir cómo vas a usar los que tienes. Y esa decisión, tomada una y otra vez, marcará la diferencia entre la escasez y la abundancia. Así que pregúntate, ¿en qué estás gastando tus horas? Porque allí está la clave de tu futuro. La riqueza no empieza en el dinero que entra en tu bolsillo, sino en cómo administras lo único que nunca vuelve, tu tiempo. Uno de los mayores enemigos de la riqueza y de una vida plena no es la falta de talento ni de oportunidades, sino una frase pequeña, suave y aparentemente inofensiva: mañana empiezo. Esa excusa disfrazada de esperanza es el veneno más común y al mismo tiempo más letal para quienes desean avanzar. Porque lo que se posterga hoy rara vez se cumple mañana, y cuando se convierte en hábito, se transforma en un ciclo sin fin que consume años enteros. La trampa del mañana empiezo es peligrosa porque engaña a tu mente. No te dice que no lo harás, simplemente te convence de que lo harás después. Y como te suena razonable, te calma, te quita el peso de actuar ahora mismo. Es una anestesia mental que te hace sentir productivo aunque no hayas movido un dedo. Crees que avanzaste porque decidiste hacerlo mañana, pero la realidad es que sigues en el mismo punto, detenido, viendo pasar el tiempo. Lo más grave es que esa promesa de un mañana productivo rara vez se cumple, porque mañana vendrán nuevas distracciones, nuevas excusas, nuevos "hoy estoy cansado, mejor lo hago después". Y así, lo que parecía un pequeño retraso termina convirtiéndose en semanas, meses o incluso años de inacción. De pronto, despiertas y descubres que llevas demasiado tiempo postergando, que tu proyecto sigue en una libreta, que tu idea sigue en tu mente, que tus sueños aún son solo sueños. Cada mañana empiezo es un ladrillo en el muro de la mediocridad, y lo más doloroso es que no eres consciente de que lo estás construyendo. Piensas que solo te diste un respiro, que necesitabas tiempo, que el momento no era el ideal. Pero cuando miras hacia atrás, ves que ese muro ya es tan alto, que casi no puedes ver lo que hay del otro lado. Y allí está tu riqueza, tu libertad, tu propósito, esperando a que te decidas de una vez a comenzar. Este hábito de posponer nace de dos raíces principales: el miedo y la comodidad. Miedo al fracaso, a equivocarte, a no estar listo, a que las cosas no salgan perfectas. Y comodidad porque siempre es más fácil descansar, distraerse, entretenerse, que ponerse a trabajar duro en algo que requiere esfuerzo y disciplina. El problema es que esas raíces, si no las arrancas, crecen y se convierten en cadenas. Te atan a una vida en la que siempre estás a punto de empezar, pero nunca terminas nada. Hay quienes pasan décadas enteras atrapados en esta trampa. Hablan de sus planes como si fueran inminentes, pero nunca se materializan. Sueñan con abrir un negocio, escribir un libro, aprender una habilidad, mejorar su salud, pero siempre tienen un todavía no. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando, y el tiempo, que no perdona, se les escapa entre las manos. Lo más irónico es que muchas veces pensamos que para empezar necesitamos un gran momento: el lunes, el inicio de un mes, el comienzo de un año, una fecha especial. Pero ese momento perfecto no existe. Nunca habrá un día con cero problemas, cero distracciones, cero dificultades. Si esperas a que todo esté en orden para comenzar, nunca empezarás. El único momento real, el único que tienes garantizado, es ahora. Imagina cuántas oportunidades se han perdido en el mundo, porque alguien dijo mañana empiezo. Negocios que nunca se abrieron, canciones que nunca se escribieron, inventos que nunca se construyeron, sueños que nunca se vivieron. Todo porque el mañana parecía un buen lugar para posponer. Pero el mañana es una ilusión. Cuando llega, ya se llama hoy. Y si no actúas, vuelve a convertirse en mañana. Y así, en un ciclo interminable, se te escapa la vida. Romper con esta trampa requiere una decisión radical. Comenzar ahora, aunque no estés listo, aunque no sea perfecto, aunque tengas miedo, porque el secreto no está en esperar el día ideal, sino en transformar cualquier día en el inicio. Una acción pequeña, hoy,
puede significar más que 1000 promesas de lo que harás mañana. Y ese simple movimiento repetido día tras día es lo que construye riqueza, libertad y propósito. El mañana empiezo es el enemigo invisible del progreso. Si quieres multiplicar tu ingreso y usar bien tu tiempo, tienes que expulsarlo de tu vida. La riqueza no se alcanza con intenciones futuras, sino con acciones presentes. Y cada vez que decides empezar ahora, destruyes un ladrillo de ese muro que te detiene y abres un espacio para que tus sueños respiren. Vivimos en la era más ruidosa de la historia. Nunca antes la atención humana había estado tan disputada como ahora. Cada notificación, cada pantalla, cada red social compite por unos segundos de tu mirada. Y aunque parezcan pequeños robos de tiempo, en realidad son fugas enormes que, acumuladas, terminan drenando tu energía, tu productividad y, en consecuencia, tu riqueza. La distracción no se presenta como un enemigo declarado, sino como un amigo disfrazado de entretenimiento, de descanso, de solo unos minutos. Esa es su trampa. Hace creer que no importa detenerse un rato, que puedes posponer lo que estabas haciendo para luego retomarlo con facilidad. Pero la realidad es otra. Cada interrupción rompe tu concentración, te obliga a reiniciar el ciclo mental, y en ese reinicio pierdes mucho más tiempo del que imaginas. Un ejemplo sencillo. Estás trabajando en un proyecto importante y llega un mensaje en tu teléfono. Lo revisas solo un momento. Respondes, vuelves a la tarea, pero tu mente ya no está en el mismo nivel de enfoque. Necesita minutos para regresar a la profundidad en la que estabas. Y si esa dinámica se repite varias veces en el día, no solo pierdes horas, pierdes la capacidad de producir resultados de alto nivel. Porque la calidad del trabajo depende del grado de concentración. Y la concentración no florece en un terreno fragmentado. Lo más peligroso de la distracción es que no se percibe como una pérdida inmediata. Si alguien te roba dinero de la billetera, lo notas al instante. Pero si alguien te roba 10 minutos de atención, parece insignificante. Sin embargo, esos minutos sumados a lo largo de semanas y meses equivalen a cientos de horas. Horas que podrías haber invertido en aprender, crear, construir, avanzar. Horas que pudieron convertirse en ingresos, en proyectos, en riqueza. Y lo peor, no puedes recuperarlas. Una moneda perdida puedes volver a ganarla, pero un minuto perdido se ha ido para siempre. La distracción, entonces, no es un lujo inocente, es un costo oculto. Cada vez que cedes tu tiempo a lo que no importa, estás pagando un precio altísimo. Estás sacrificando tu futuro por un instante de placer inmediato. Y lo más irónico es que ese placer ni siquiera es tan profundo. Una red social no te da verdadera satisfacción, solo una dosis rápida de dopamina que desaparece en segundos, pero el costo que deja en tu vida permanece. Hay quienes creen que pueden vivir con distracciones y aún así construir riqueza, pero la verdad es que ninguna mente dividida puede producir resultados extraordinarios. La historia de las personas que han logrado grandes avances siempre incluye una característica común: la capacidad de enfocarse de manera intensa y prolongada en una sola cosa. Ese nivel de enfoque es incompatible con una vida llena de interrupciones. Lo más doloroso es que muchas veces las distracciones no provienen de fuera, sino de dentro. La mente, acostumbrada a la gratificación rápida, busca excusas para salir del esfuerzo, para escapar del trabajo profundo. Es por eso que incluso sin notificaciones, buscamos abrir una ventana, mirar algo rápido, distraernos. No es solo un problema externo, es una batalla interna contra la necesidad de estímulo constante. Aprender a controlar la distracción es un acto de disciplina radical. Significa cerrar puertas, poner límites, entrenar tu mente para permanecer en lo importante aun cuando lo fácil llame. Y ese entrenamiento no es cómodo, porque al inicio produce ansiedad. La mente se siente inquieta, necesita estímulo, pero si logras atravesar esa incomodidad, accedes a un nivel de enfoque que la mayoría nunca alcanza. Y ese nivel de enfoque se traduce en riqueza, porque convierte cada hora en una herramienta poderosa para crear valor real. Cuando miras hacia atrás en tu vida,
No recordarás las horas que pasaste deslizando pantallas, ni las notificaciones que respondiste. Recordarás lo que construiste, lo que lograste, lo que dejaste como huella. Y cada vez que eliges la distracción sobre el propósito, estás hipotecando esa huella. Estás cediendo tu legado a cambio de nada. La distracción parece un juego pequeño, pero es un ladrón silencioso de futuros enteros. Si deseas usar tu tiempo para multiplicar tu ingreso y tu impacto, debes declararle la guerra, porque tu atención es tu recurso más valioso, y quien controla tu atención controla tu destino. Hay una verdad incómoda que pocos reconocen. En el mundo moderno, la atención se ha convertido en la mercancía más valiosa. Ya no se trata solo de vender productos o servicios, se trata de capturar la mirada, de retener la mente, de poseer los segundos que cada persona dedica a una pantalla. Si lo piensas bien, gran parte de las empresas más ricas del planeta no venden objetos físicos, venden tu tiempo, venden tu capacidad de permanecer enganchado, de mirar anuncios, de consumir contenido. Esto significa que cada vez que cedes tu atención a lo que no aporta nada a tu vida, estás literalmente trabajando gratis para otros. Tu tiempo se convierte en ganancia para alguien más, mientras tú recibes a cambio apenas una sensación pasajera de entretenimiento. Es un intercambio injusto. Tú entregas horas irreemplazables, ellos acumulan riqueza, y aunque parezca invisible, este intercambio ocurre todos los días, cada vez que dejas que tu enfoque sea secuestrado. La llamada economía de la atención funciona de manera simple. Cada minuto que pasas frente a una aplicación, cada clic, cada desplazamiento de dedo, se traduce en datos que se venden, en publicidad que se cobra, en dinero que fluye hacia quienes diseñaron esos sistemas. Ellos han convertido la distracción en un negocio, y tú eres la materia prima. Pero lo más grave es que mientras más tiempo consumes, menos tiempo te queda para producir. Y quien no produce, no genera riqueza. Aquí surge una reflexión poderosa. ¿A quién le pertenece realmente tu tiempo? ¿Eres dueño de tus horas? ¿O las has entregado sin darte cuenta a empresas, a redes, a entretenimientos diseñados para atraparte? Porque la libertad verdadera no se mide solo en dinero, se mide en dominio del tiempo. Y si tu tiempo no es tuyo, tu riqueza tampoco lo será. Imagina a alguien que trabaja 8 horas al día para sobrevivir, pero entrega otras 4 a redes sociales, videojuegos o series interminables. Al final, de 24 horas solo ha usado una mínima fracción para invertir en sí mismo, en su futuro, en su crecimiento. Y luego se pregunta por qué el dinero no alcanza. ¿Por qué las oportunidades parecen lejanas? La respuesta no está en la falta de talento, sino en la falta de control sobre su atención. El gran desafío de esta generación no es encontrar más horas en el calendario, sino recuperar las que han sido secuestradas. Y esa recuperación comienza con una decisión radical: ser celoso guardián de tu tiempo, cuidarlo como si fuera oro, porque lo es. Entender que cada minuto que dedicas a algo sin valor es una moneda que jamás podrás volver a tener. Cuando tomas conciencia de esto, cambias tu manera de vivir. Dejas de ver las distracciones como simples entretenimientos y empiezas a verlas como deudas, porque esos son deudas contraídas con tu propio futuro. Cada hora perdida en lo trivial es un préstamo que tu yo del mañana tendrá que pagar con oportunidades reducidas, ingresos limitados y sueños más lejanos. Y al mismo tiempo, cada hora invertida en lo correcto es un capital sembrado, es un terreno que con el tiempo dará fruto. La atención bien dirigida multiplica, la atención desperdiciada empobrece. La diferencia entre ambos caminos no está en la suerte ni en la inteligencia, sino en la elección diaria de a quién le entregas tu mirada. La economía de la atención seguirá creciendo, porque siempre habrá quienes quieran comprar tu tiempo barato. Pero la verdadera riqueza surge cuando decides que tu tiempo no está en venta, cuando eliges que cada minuto debe servir a tu propósito, a tu construcción, a tu libertad. Y ese día, la balanza cambia, dejas de ser materia prima para otros y te conviertes en arquitecto de tu propio destino.
Muchos creen que no hacer nada es simplemente dejar pasar el tiempo sin consecuencias, pero en realidad, cada segundo en el que no tomas una decisión consciente sobre tu vida, es un voto silencioso a favor del estancamiento. La inacción tiene un precio, y es más alto de lo que la mayoría imagina. No actuar es permitir que las circunstancias decidan por ti, que otros dicten el rumbo de tu destino. Es como ceder las riendas de tu vida a la corriente del río, y confiar en que, de alguna manera, te llevará a un lugar mejor. Pero todos sabemos que la corriente rara vez conduce a donde uno sueña. La riqueza no se construye únicamente con esfuerzo, también se edifica con elección. Una persona que dedica sus horas a aprender, a mejorar su oficio, a crear relaciones valiosas, está construyendo ladrillo a ladrillo un futuro sólido. En cambio, quien posterga una y otra vez, quien se convence de que mañana será un mejor día para comenzar, está hipotecando sus oportunidades. Y lo curioso es que esa hipoteca no se nota de inmediato. Es silenciosa, invisible, pero con el tiempo se vuelve devastadora. La inacción es traicionera porque se disfraza de descanso. Nos convence de que no hacer nada es inofensivo, que posponer una meta no cambia demasiado. Pero cada día que pasa sin avanzar, es un día que se pierde para siempre. Es un vacío que jamás se puede llenar de nuevo. El costo de no actuar no es solo el tiempo que se escapa, sino las oportunidades que mueren sin haber nacido. Porque las oportunidades no esperan a que estemos listos. Pasan. Y si no las tomamos, se van a manos de alguien más. Imagina un terreno fértil que nunca es sembrado. A simple vista parece intacto, igual que siempre. Pero con el paso de los años, ese terreno se endurece, se llena de maleza, pierde su capacidad de dar fruto. Así es la vida de quien permanece en la inacción. En apariencia nada cambia, pero en realidad se está perdiendo la capacidad de generar riqueza, de producir, de multiplicar. La inacción deteriora, desgasta, consume sin que lo notemos. Además, no decidir también es una forma de decidir. Cuando no eliges invertir en ti mismo, has elegido sin querer invertir en la comodidad. Cuando no eliges trabajar por tus metas, has elegido trabajar sin rumbo. Cuando no eliges aprender, has elegido quedarte en la ignorancia. Cada ausencia de acción es, en sí misma, una acción disfrazada. Y esa acción casi siempre juega en contra de quien la toma. El mundo pertenece a quienes se atreven a mover fichas, no a quienes esperan a que alguien las mueva por ellos. Una persona puede carecer de grandes recursos, pero si actúa de manera constante, avanza más que quien tiene todas las ventajas y se queda de brazos cruzados. La historia está llena de ejemplos de personas comunes que lograron lo extraordinario, simplemente porque decidieron dar un paso, y luego otro, y luego otro más. No eran los más preparados ni los más ricos, pero tenían algo que otros no, la voluntad de actuar. La riqueza verdadera no se multiplica en la pasividad, sino en la acción decidida. Cada hora que se invierte en algo productivo genera interés compuesto, no solo en dinero, sino en habilidades, en relaciones, en carácter. En cambio, cada hora de inacción es como enterrar una moneda en el suelo y esperar que un día florezca por sí sola. No lo hará. El dinero enterrado se oxida y el tiempo enterrado se pierde. Por eso, quien desea multiplicar sus ingresos debe entender que la inacción no es neutral. Es una fuga silenciosa de oportunidades. No se trata solo de evitar el ocio excesivo, sino de asumir con seriedad la responsabilidad de actuar. Porque mientras una persona se entretiene pensando en qué hará mañana, otra ya lo está haciendo hoy, y la diferencia entre ambas se verá clara en pocos años. Una vivirá de los frutos de su acción, la otra seguirá lamentando su espera eterna. El tiempo, al igual que el dinero, puede ser gastado o invertido, pero a diferencia del dinero, que puede perderse y recuperarse, el tiempo jamás vuelve. Esa característica lo convierte en el recurso más valioso que tenemos, aunque la mayoría lo subestime. La clave está en entender que no todas las horas tienen el mismo peso. Una hora bien utilizada puede valer lo mismo que semanas completas de esfuerzo desperdiciado. La diferencia radica en cómo la usas
y qué eliges sembrar en ella. Cuando decides dedicar una hora diaria a aprender una habilidad valiosa, no estás simplemente llenando un espacio en tu agenda, estás construyendo un activo que puede multiplicar tus ingresos en el futuro. Un ejemplo claro es el aprendizaje de un idioma, la programación, el marketing digital o incluso el desarrollo de tu voz. Si quieres dedicarte al canto o la oratoria, esa hora invertida no paga de inmediato, pero cada minuto suma, cada día añade un ladrillo, y con el paso de los años se transforma en un edificio completo que otros querrán rentar o comprar. Este es el poder del efecto compuesto aplicado al tiempo. Albert Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, y lo mismo puede decirse del tiempo invertido con inteligencia. No se nota en un inicio, parece casi invisible, pero con constancia se convierte en una fuerza imparable. La persona que durante 5 años dedica 2 horas diarias a aprender y crear, estará en un nivel que quien desperdicia esas mismas horas jamás podrá alcanzar. La mayoría, sin embargo, subestima este principio porque busca resultados inmediatos. Prefieren horas de entretenimiento rápido antes que horas de inversión lenta. Quieren sembrar hoy y cosechar mañana, sin comprender que la naturaleza no funciona así. La semilla necesita tiempo para germinar, crecer, fortalecerse y finalmente dar fruto. El tiempo invertido en cosas productivas actúa de la misma manera, invisiblemente al principio, pero con un potencial multiplicador gigantesco a largo plazo. Piensa en alguien que usa sus horas libres en crear contenido en Internet. Al comienzo, los resultados son pequeños, apenas unos cuantos seguidores o unas vistas modestas, pero al cabo de meses o años de trabajo constante, esa misma persona puede generar una comunidad fiel, una fuente de ingresos diversificada y oportunidades que nunca habría imaginado. Todo gracias a un uso estratégico del tiempo que otros habrían gastado en ocio. Otro ejemplo lo encontramos en las relaciones. 1 hora a la semana dedicada a conocer a alguien, a escuchar, a construir confianza, puede convertirse en un socio estratégico, un amigo invaluable o incluso un mentor que acelere tu crecimiento. El tiempo invertido en personas correctas tiene un retorno mucho mayor que el tiempo dedicado a relaciones superficiales, que no aportan nada a tu vida. El efecto multiplicador también aparece cuando aplicas el tiempo en desarrollar sistemas. Por ejemplo, si dedicas varias horas a organizar tu trabajo, crear procesos claros o aprender a usar herramientas tecnológicas, al principio puede parecer una pérdida de tiempo, pero luego ese sistema te ahorra decenas de horas a la semana y te permite hacer más en menos tiempo. Esa es la magia de invertir tiempo en eficiencia. Trabajas una vez y cosechas los frutos para siempre. El error de muchos es pensar que la riqueza se construye solo con largas jornadas de esfuerzo físico o de lucha constante. Claro que el trabajo duro tiene valor, pero el tiempo bien invertido siempre vence al trabajo duro sin dirección. El obrero que trabaja 12 horas diarias sin aprender nada nuevo está atrapado en un ciclo eterno de cansancio. Mientras tanto, alguien que trabaja 8 horas, pero dedica 2 a aprender, crecer y crear, está sembrando la semilla de una libertad futura. La pregunta entonces no es cuánto tiempo tienes, sino cómo lo usas. Todos recibimos 24 horas cada día, pero algunos logran convertirlas en riqueza, mientras otros las dejan escapar como agua entre los dedos. Y la diferencia nunca está en la suerte, sino en la inversión. El tiempo bien usado multiplica los ingresos porque transforma tu mente, fortalece tus habilidades, amplía tus contactos y construye sistemas que trabajan por ti incluso cuando descansas. Si el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, entonces debemos reconocer que también es el más fácil de perder. La mayoría de las personas no son pobres porque no tengan oportunidades, sino porque dejan escapar sus horas en actividades que no producen ningún retorno. Son fugas silenciosas, casi invisibles, pero que al cabo de los años representan una fortuna perdida. Para multiplicar el ingreso, lo primero que hay que hacer es cerrar esas fugas. Una de las fugas más grandes es el consumo excesivo de entretenimiento pasivo. Ver series durante horas, navegar sin rumbo en redes sociales
o sumergirse en videojuegos sin medida son ejemplos claros. No hay nada malo en disfrutar de un momento de descanso, pero cuando el descanso se convierte en hábito diario sin límites, roba tiempo que podría usarse en construir. El problema no es el ocio en sí, sino la proporción. Quien dedica más horas a consumir que a crear, está hipotecando su futuro. Otra fuga común son las conversaciones y relaciones sin propósito. Hay quienes pasan gran parte de su día discutiendo, criticando o compartiendo cosas triviales con personas que no aportan nada a su crecimiento. Estas interacciones no solo roban tiempo, también consumen energía mental y emocional, dejándote con menos disposición para trabajar en lo que realmente importa. Aprender a decir no a ciertas conversaciones y rodearse de personas que impulsen en lugar de frenar es un paso esencial para proteger tu riqueza de tiempo. Las distracciones digitales son una fuga moderna muy peligrosa. Las notificaciones constantes del celular, los correos electrónicos que interrumpen el enfoque y la tentación de revisar mensajes cada 5 minutos, fragmentan la concentración. Aunque parezca solo un minuto perdido, la verdad es que recuperar la concentración después de una interrupción puede tardar mucho más. Al final del día, estas pequeñas interrupciones suman horas enteras de tiempo desperdiciado. Una solución práctica es establecer periodos de trabajo profundo sin interrupciones, apagando notificaciones y reservando momentos específicos para revisar el teléfono. También existen fugas disfrazadas de productividad. Son aquellas tareas que nos hacen sentir ocupados, pero que en realidad no aportan nada al crecimiento. Revisar el correo cada hora, hacer reuniones innecesarias, reorganizar la misma información una y otra vez, o perfeccionar detalles que nadie nota, son ejemplos de tiempo invertido en actividades de bajo impacto. Quien quiere multiplicar su ingreso debe aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante, entre lo que produce resultados y lo que solo da la ilusión de movimiento. Un área crítica donde el tiempo se fuga es la falta de planificación. Muchas personas inician el día sin un rumbo claro, reaccionando a lo que aparece en lugar de tomar control de sus horas. Esto hace que se muevan en círculos, apagando incendios en lugar de avanzar hacia metas definidas. Planificar no requiere mucho tiempo. Bastan 15 minutos al inicio del día para decidir cuáles son las 3 prioridades esenciales. Esa pequeña inversión evita perder horas enteras en tareas irrelevantes. Otra fuga silenciosa es el perfeccionismo. Muchas personas posponen proyectos esperando que estén listos al 100%, cuando en realidad nunca lo estarán. Prefieren ajustar y pulir sin fin, antes que lanzar, probar y mejorar sobre la marcha. Esta mentalidad consume meses o años que podrían usarse en avanzar y generar ingresos reales. La perfección paraliza, mientras que la acción imperfecta abre puertas que de otro modo nunca existirían. La procrastinación también merece mención aparte. Es el hábito de posponer lo importante para hacer lo cómodo o lo fácil. Aunque todos procrastinamos en algún grado, hay quienes convierten este comportamiento en un estilo de vida. La consecuencia es que dejan pasar oportunidades y retrasan logros que podrían haber transformado su economía. Superar la procrastinación no significa nunca sentirla, sino aprender a reconocerla y actuar a pesar de ella. Muchas veces, comenzar una tarea por solo 5 minutos rompe la inercia y destruye esa barrera invisible. Finalmente, existe una fuga aún más peligrosa: la falta de conciencia. No saber en qué se va el tiempo. Hay quienes llegan al final del día con cansancio y frustración, pero sin poder explicar qué hicieron realmente. Aquí es donde una auditoría de tiempo se vuelve poderosa durante una semana. Anota cómo usas cada hora. El simple hecho de observar ya transforma el comportamiento, porque te muestra con claridad dónde estás perdiendo lo que no puedes recuperar. Cerrar estas fugas no es un lujo, es una necesidad, porque cada minuto que se escapa en lo inútil es un minuto que no se puede invertir en lo valioso. Y quien aprende a proteger su tiempo, comienza automáticamente a proteger su riqueza. Cuando pensamos en productividad, muchas veces la imaginamos como un estado permanente en el que todo lo que hacemos rinde al máximo. Pero la realidad es distinta. No todas las horas del día tienen el mismo valor.
Existen horas ordinarias, donde nuestra mente y cuerpo apenas funcionan en piloto automático. Y existen horas extraordinarias, donde la concentración, la creatividad y la energía se alinean para producir resultados que multiplican el impacto de nuestro trabajo. La clave está en aprender a transformar lo común en extraordinario. El primer paso es reconocer que no todas las horas son iguales. Por ejemplo, la mayoría de las personas rinde más en la mañana, cuando la mente está fresca y los niveles de energía son altos. Sin embargo, otros descubren que su máximo potencial llega en la tarde o incluso en la noche. Conocer cuáles son tus horas de mayor rendimiento es esencial, porque esas horas son oro puro. Allí es donde debes colocar tus tareas más importantes, las que generan más impacto y acercan a tus objetivos financieros y de vida. Otro elemento fundamental es la preparación del entorno. El lugar donde trabajas puede convertir una hora común en un espacio de poder o en una pérdida de tiempo. Un entorno lleno de distracciones, desorden o ruido constante drena la energía y rompe la concentración. En cambio, un espacio ordenado, con las herramientas necesarias a la mano y libre de interrupciones, permite que la mente se enfoque con mayor facilidad. Transformar el espacio físico es, muchas veces, el primer paso para transformar la calidad del tiempo. Pero no solo el entorno externo influye, también lo hace el interno. La mente necesita rutinas que indiquen que es hora de entrar en modo productivo. Muchos profesionales exitosos tienen rituales previos a trabajar. Algunos meditan unos minutos, otros escriben lo que harán en el día, y otros simplemente toman una taza de café en silencio para preparar la concentración. Estos pequeños hábitos funcionan como interruptores mentales. Le dicen al cerebro que es momento de dejar de dispersarse y enfocarse en lo que importa. La gestión de energía es otro factor clave. La productividad no depende solo de cuánto tiempo dediques, sino de con qué energía lo haces. Una hora de trabajo enérgico y concentrado puede equivaler a 3 horas de trabajo cansado y disperso. Por eso es vital cuidar el cuerpo, dormir lo suficiente, alimentarse bien y moverse regularmente. Una mente agotada no puede generar ideas valiosas ni mantener la disciplina necesaria para construir riqueza. Quien sacrifica el descanso creyendo que gana tiempo en realidad lo pierde, porque su rendimiento disminuye drásticamente. Ahora bien, transformar horas ordinarias en extraordinarias también exige claridad. Sin un propósito claro, la mente divaga y se dispersa. Cada hora extraordinaria comienza con una pregunta simple: ¿cuál es la tarea más importante que debo hacer ahora mismo? Si puedes responder a esa pregunta y te enfocas en ella con disciplina, esa hora se convierte en un bloque de poder, en un ladrillo sólido para construir tu futuro. Un método práctico para lograr esto es la técnica de bloques de tiempo. Consiste en dividir tu día en secciones de trabajo profundo, dedicadas a una sola tarea importante, sin interrupciones. Durante ese bloque, no se revisa el celular, no se atienden mensajes y no se cambia de actividad. Al proteger esa hora como si fuera un tesoro, la productividad se multiplica. Incluso si solo logras 2 o 3 bloques de este tipo en el día, el avance será mayor que el de alguien que estuvo ocupado 10 horas en tareas dispersas. Otra forma de potenciar horas ordinarias es integrando aprendizaje. Muchas veces subestimamos el tiempo que pasamos en actividades rutinarias, como transportarnos, hacer filas o realizar tareas domésticas. Esos momentos pueden convertirse en aulas móviles si los usamos para escuchar audiolibros, cursos o podcasts que nos enseñen algo valioso. Así, una hora que normalmente pasaría desapercibida se convierte en una inversión en conocimiento, que más adelante se traduce en mejores ingresos. La motivación también juega un papel fundamental. Una hora común se vuelve extraordinaria cuando está cargada de propósito. Si entiendes por qué estás haciendo lo que haces y cómo esa acción se conecta con tu futuro, trabajar se transforma en algo más que una obligación. Se convierte en un acto de construcción consciente. Cada tarea, por pequeña que parezca, se vuelve significativa porque la ves como un paso hacia la vida que deseas alcanzar. Finalmente, hay que recordar
porque lo extraordinario no se logra de forma accidental, sino intencional. No basta con esperar a que lleguen las horas mágicas de inspiración. Hay que crearlas con disciplina, enfoque y preparación. Cada vez que eliges proteger una hora, enfocarte en lo que importa y dar tu máximo esfuerzo, conviertes un bloque ordinario de tiempo en una semilla de riqueza. Al final, la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados no está en la cantidad de horas disponibles, todos tenemos las mismas 24, sino en cuántas de esas horas logran transformar en momentos extraordinariamente productivos. Si hay una ley que transforma el tiempo en riqueza de manera poderosa, esa es la del interés compuesto. Normalmente, la escuchamos aplicada al dinero. Inviertes, los intereses generan más intereses, y con el paso de los años, la cantidad crece de forma exponencial. Pero lo mismo ocurre con el tiempo. Cada hora bien invertida no solo produce un resultado inmediato, sino que se convierte en la base sobre la cual otras horas futuras se multiplican. Piénsalo de esta forma: una hora que inviertes en aprender hoy un conocimiento útil, mañana te ahorrará 3 horas de ensayo y error. Una hora dedicada a crear un sistema o automatizar un proceso se transforma en decenas de horas libres que podrás usar en otras actividades. Una hora de disciplina diaria en el desarrollo de un hábito, sea leer, entrenar, estudiar o trabajar en tu proyecto, genera una acumulación de beneficios que se vuelve imparable con el tiempo. El secreto está en la consistencia. No es el gran esfuerzo aislado lo que produce riqueza, sino las pequeñas acciones repetidas todos los días. Igual que en las finanzas, donde no importa tanto cuánto inviertes de golpe, sino cuánto eres capaz de invertir de manera constante. En la gestión del tiempo ocurre lo mismo. Cada bloque de horas invertido con sabiduría va sumando, creciendo, multiplicándose en resultados que parecen desproporcionados al esfuerzo inicial. Por eso, lo más valioso que puedes hacer con tu tiempo no es gastarlo, sino sembrarlo. Cada hora sembrada en conocimiento, en construcción de activos, en creación de valor o en el fortalecimiento de tu carácter, es una semilla que, con el paso del tiempo, dará frutos. Algunos frutos llegan rápido, una habilidad que ya puedes usar en el trabajo o en un negocio. Otros tardan más, un proyecto que lleva meses de esfuerzo antes de dar resultados. Pero todos terminan multiplicándose si mantienes la constancia y la fe en el proceso. Un error común es menospreciar las horas pequeñas. Creemos que si no tenemos un día completo para trabajar en nuestros sueños, entonces no vale la pena hacer nada. Pero la verdad es que incluso 15 minutos diarios dedicados con intención pueden tener un efecto acumulativo inmenso. Esos minutos, repetidos día tras día, se convierten en horas, y esas horas en proyectos terminados, habilidades dominadas y oportunidades abiertas. Aquí es donde entra la visión a largo plazo. El interés compuesto del tiempo solo funciona si mantienes la paciencia. Igual que una cuenta de inversión no muestra grandes resultados en el primer año, sino después de varios, tu inversión de horas tampoco parecerá espectacular al inicio. Pero con los años, la curva de crecimiento se vuelve exponencial. Lo que antes parecía un esfuerzo pequeño se transforma en una ventaja enorme frente a quienes no fueron constantes. Además, hay un efecto adicional, el momentum. Cuando usas tu tiempo de manera disciplinada, cada logro te impulsa al siguiente. Cada paso crea confianza, y esa confianza alimenta la motivación. En poco tiempo, trabajar en tus metas deja de sentirse como un sacrificio y se convierte en parte de tu identidad. Así, el círculo virtuoso se fortalece. Cuanto más inviertes tu tiempo con propósito, más resultados obtienes. Y cuanto más resultados obtienes, más motivado estás para seguir invirtiendo tu tiempo. Recuerda algo clave: el dinero perdido puede recuperarse, pero el tiempo perdido no vuelve. Por eso, la mejor manera de honrar tu vida es administrar tus horas como un recurso sagrado. Si aprendes a sembrarlas con sabiduría, el interés compuesto del tiempo trabajará a tu favor y verás cómo tu vida, tus ingresos y tus oportunidades crecen mucho más de lo que imaginabas. Y con esto llegamos al final de esta serie, Tiempo y Riqueza.
cómo usar tus horas para multiplicar tu ingreso. Espero que cada parte te haya dado herramientas, inspiración y claridad para valorar tus horas como tu recurso más valioso. Si este contenido te ayudó, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que lo necesite. Eso nos motiva a seguir creando más contenido para ti, y juntos podemos aprender a usar el tiempo de manera que nos acerque a la libertad y a la abundancia. Gracias por acompañarme hasta aquí, y recuerda, cada hora cuenta. Y cómo la uses determinará la riqueza de tu futuro. Nos vemos en el próximo video.